Muchísimas gracias, Pauli. Con Eduardo te escuchábamos nítidamente de la presentación y de lo que vendrá, ¿no? Un poco cada vez más larga, más ancha se hace la diferencia, sobre todo de las obras sociales, donde la obra social es una porcentualidad del salario del trabajador, y es precisamente el salario del trabajador lo que muchas de las veces está deprimido y hace de que vaya muy poco a las obras sociales. Bueno, es toda una cadena, ¿no? Con Eduardo vamos a estar analizando sobre todo esa situación. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir al respecto? Buen día. No, yo lo que puedo decir es lo siguiente, es que las obras sindicales, la mayoría no están acá en el Colegio Médico, hay muy pocas. Así que ese tema sí debe que hablar con otras sociedades. Lo que sí le puedo comentar, que la mayoría de la actividad médica está al tanto del pago de la AFIP, todas esas cosas. Somos los pocos que cumplimos específicamente con la AFIP. Y con respecto a las obras sociales sindicales, ellos que tienen la presión. Ellos sí pueden hacer paro y hacer cosas, pero a nosotros nos presionan. ¿Usted cree que los médicos que no cobran a veces copago, esas cosas, que ese monto mínimo para alcanzar un honorario digno, lo hacen porque no quieren, porque no pueden, porque los presionan de la clínica, los presionan de todos lados? Acá hay dos personas que son víctimas, dos personajes que son víctimas. Primero el paciente es víctima, no sabe de quién es la culpa, pero termina recayendo sobre el médico. Y nosotros los médicos también no podemos solicitar un honorario que nos parezca digno, no podemos, no somos un ente gremial, pero sí nos damos cuenta que si no hacemos nada se va deteriorando. Hoy me entero, llego, no sé la cantidad de profesionales ya renunciaron a obras sociales, no quiero decir los nombres, pero ya renunciaron 2 o 3 obras sociales porque no les conviene, está bien, pero así esto va a seguir y los médicos no van a querer atender más por obras sociales, no se dan cuenta. Y las obras sociales sindicales son cautivos. ¿Por qué se cree? En una época se liberó que las obras sociales podían, los asociados, asociarse a otra mutual. Entonces pagaban ese monto, pagaban un monto más y se pasaba. ¿Por qué cree que la gente se pasa? ¿Ves? Por la atención. En las obras sociales los honorarios son tan bajos que la atención te cae en todo sentido, los turnos y todo lo demás. Pero esto del copago a nadie nos gusta, a nosotros no nos gusta para nada, el Colegio Médico no nos gusta esto del copago que la gente, pero la gente no se deja de atender. Yo le digo que no se deja de atender porque tanto los pediatras o otros médicos, cuando ve un paciente que siempre lo ha atendido, no lo va a dejar de atender, no lo va a dejar sin atención médica. Eso es lo que quiero concluir. Pero son dos acá las víctimas de este proceso. Me quedo con el concepto honorario médico mínimo. Claro, es un concepto... sería así, porque esto del copago no es un plus, no es nada. Es un porcentaje que aliviaría un poco al médico, ¿no es cierto?, que alcanza, que no cumple con todos los objetivos, porque no alcanza a llegar, pero por lo menos esto. Estamos hablando de casi un kilo de criollo, estamos hablando. En ciertos casos, los que no son especialistas, 1.300, y los que son especialistas, 2.200. ¿Sabe lo que cuesta formar un especialista en medicina? Y cada vez va a haber menos. Ya hay especialidades que hay menos, y muchos médicos se están yendo. Y los chicos jóvenes se reciben y se van. Eso es penoso. Esto si no... Lo que pasa, bueno, estamos hasta un cambio inminente del sistema de salud. Yo no sé quién va a ser el próximo que va a gobernar, pero yo sé que va a haber un cambio. Y esto se tiene que sincerar. Acuérdese que las obras sociales, yo me meto en otra cosa que no tengo que ver porque no son tantas las que son las sindicales, ellos le cobran a los afiliados y aparte reciben dinero de la nación para atender a los pacientes. Tiene su monto. No sé quién controla eso. Eduardo, cada vez parece que es más grande la brecha, ¿no? Uno encuentra, pero también tiene mucho que ver con lo bajo que están los salarios, porque si el trabajador tuviera la posibilidad, quizás es un detalle que se zanjaría. Bueno, usted fíjese, Marcelo, no sé el caso, pasa yo estoy en la parte privada, que la gente, yo no he tenido muchas quejas. No he tenido quejas, la gente mucho dice, no, doctor, está bien, no tienen tanto problema. Pero la gente sigue atendiendo igual. Se sigue atendiendo igual. Hay otra gente se bajan de la mutua y le dice, estoy pagando todo, es injusto realmente, le tendrían que cubrir todo. Pero bueno, con esto que vino de la Nación, que congeló
congeló todo y bueno, las obras sociales nos recargan a nosotros. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, está que el que gana menos de 2 millones puede pagar mínimamente la obra social. Son muy pocos los que pueden acceder a eso. Y los que son esos pocos, los otros, le van a aumentar el 10, y pico %. Y los médicos, y hasta que llega, y por ejemplo cuando dice, alguna obra sindical le dice a los 45 días suele ser más tiempo. No suele ser 45 días, suele ser más tiempo. Y con todos los trámites que tiene que hacer el médico, y aparte, eso me da pena, así cuando yo escucho que hay gente que a veces se queja que la obra social sindical no le da buena atención. Acuérdense, el médico, los convenios lo hacen directamente las clínicas o sanatorios, y lo hacen, ellos tienen otros intereses, ¿no es cierto? Y al médico a veces le dan una cápita que no alcanza ni para la atención, y bueno, los que recién empiezan tienen que trabajar por eso, porque si no, no tienen trabajo. Y son muy magros los honorarios. Aquella vez cuando se pensó por ahí en el PMO, en el plan médico obligatorio, cada vez también se hace más difícil hasta cumplir las mínimas premisas, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no, sí, sin duda. También yo entiendo, por ejemplo, las obras sociales le han puesto más gastos, por ejemplo, hay todas las partes de la cirugía para el sexo de peso, para la fertilización in vitro, y hay muchas otras cosas que se le hace pesado, pero ellos tienen un buen honorario, y ellos son como intermediarios nuestros, y bueno, ellos hacen su negocio. Bien. Pauli, ¿alguna inquietud? Sí, no sabía si me estabas escuchando. Quería preguntarle al doctor que nos explique cómo es la modalidad entonces, más allá de las obras sociales, con las prepagas. Uno va al consultorio o una guardia y paga la totalidad del copago de 6.000 pesos. Se emite una factura que después puede ser o no reintegrable de acuerdo a la prepaga de la que uno esté siendo beneficiario. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, el mecanismo es el siguiente. Ya ahora están casi todas las obras sociales, quedan muy pocas. Son estas entidades que dan atención médica y tienen otros servicios fúnebres, todas esas cosas. Hay una empresa, no digo los nombres, que son esas pocas, y hay una mutual importante que nos llama la atención que todavía no ha arreglado con nosotros. Las otras han arreglado, no a lo que quieren todos los médicos, ¿no es cierto? Porque esto en la negociación no se puede pedir todo. Así que no alcanza para satisfacer a los médicos ni tampoco para el mutual. Pero hemos llegado a unos arreglos. Momentáneamente en este mes, todo esto, si sigue más o menos todo igual. Los médicos están en el colegio médico y que están de acuerdo con esto, lo que hacen, le cobran un copago, ¿no es cierto?, pero de más o menos 2.200 en los que son especialistas y 1.300 en los que no son especialistas en la consulta médica. Eso le tiene que dar un recibo y después sí, ve la mutual si se lo va a reintegrar o no. Hay unas que ya tienen convenios, que hay muchas que dicen que directamente no se lo reintegran. Estamos hablando de 1.300 pesos. Claro. No alcanza ni para comprar nada. Pero bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Es triste. No entiendo por qué las obras sociales no se ponen a la par con ese monto mínimo, cómo no arreglan con nosotros. Pero bueno, esto sigue así y la única forma de presión que tiene el médico es esta, porque otra no podemos hacer. No, porque también hay un número que se confunde. No tener que atender, es decir. Sí, por supuesto. Digo que hay un número que se confunde, ¿no? El de 6.000 pesos, sí. Pero después hay otra, se paga 2.000 pesos de acuerdo a la circunstancia, 1.300 de acuerdo a la circunstancia. Los títulos dicen es 6.000 pesos de copago, pero no es tan así. Eso es lo que quería preguntar. No, 6.000 pesos, no, lo que pasa es así. Hay algunas entidades, como yo decía, como algunos colegios, que ellos bajan línea de otras provincias, todo, ellos quieren 6.000 y quieren 6.000 y quieren 6.000, entonces le dan un recibo y que después la mutual se lo reintegra al paciente, y que generalmente le reintegra una parte. Acá lo que nosotros planteamos es lo siguiente, la gente que no arregló, nosotros le cobramos la diferencia que faltaría para completar lo que nosotros necesitamos, pero no va más allá porque la superintendencia no nos deja. Es decir, nosotros no podemos, si yo le dijera cuánto tendría que poner, sería muchísimo más. Ponemos los 2.200 en la especialidad y 1.300 en los que no son especialistas, para más o menos llegar a un monto que sea apropiado, ¿no es cierto? Bien, muchísimas gracias, doctor. Por mi parte, no hay más preguntas. Marce, no sé si vos... Sí, estaba pensando, a ver, en un eventual escenario de libre mercado, que tranquilamente puede llegar a pasar.
con un sistema de salud futuro y con un... ¿Cómo podrían llegar a quedar? ¿Hasta qué monto podría llegar a dispararse un eventual copago? Claro, no, yo lo que digo, la salud, la gente no, acá en Argentina, gracias a Dios, yo creo que dentro de todo tenemos un muy buen sistema de salud en el sentido que se está cumpliendo y la gente se atiende. Pero es carísima la salud. Fíjese en nuestros países, es carísima. En algunos países es totalmente socializada, que no tiene que pagar nada, todo. Inclusive eso ya están bajando a veces, porque a veces ahora le cobran los medicamentos, ciertas operaciones también. Pero hay otros países que es libre mercado, si uno no tiene dinero, está... sí, no lo atienden, directamente no lo atienden, y es muy costoso formar un médico. Y si sigue esto así, el entusiasmo de la gente joven, a mí me da pena decir, la gente tiene vocación, todo eso, pero tiene que vivir. Los médicos trabajan en 2, 3 lugares, usted fíjese la mayoría, y los horarios son de corrido, trabajan más de 8 horas, le puedo asegurar. Bien. Pauli, el cuadro de situación, bueno, un poco lo hablamos la semana pasada, recuerdo con Eduardo en el tema inmobiliario, ¿no? Cómo se agrandan, se ensanchan cada vez la diferencia, y tal cual lo que decía Eduardo, el paciente y el médico terminan siendo muchas de las veces los más afectados en el cuadro de situación, porque no le alcanza por allí, por algún copago, porque las obras sociales también reciben poco dinero de salarios deprimidos, y a su vez está la realidad de los médicos que no logran satisfacer obviamente sus ingresos, sus honorarios mínimos, como decíamos precisamente al inicio de la nota. Bueno, el agradecimiento al secretario de Obras Sociales y Gremiales del Colegio Médico, el doctor Eduardo Carpintero. Gracias a ustedes, chicos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.